Hola queridos y bienvenidos a día 72 de 111 días de lives. Me di un fin de semana extra largo relacionado también a lo que vamos a platicar hoy, pero estoy feliz de estar de vuelta compartiendo y transmitiendo otra vez un mensaje para acompañarlos en su proceso. Y el mensaje que quiero platicar hoy tiene que ver con el juez interno, con el juicio y el autorrechazo y esa voz adentro de cada uno de nosotros que todos tenemos, que en diferentes momentos de nuestra vida le gusta sacar su cabecita y empezar a decirnos qué mal estamos haciendo las cosas, cuántos errores hemos cometido, cuánto nos falta por crecer. Y es un tema muy importante porque obviamente me falta a mí en lo personal muchísimo trabajo interior, porque este camino de evolución es eterno y estoy segura que hay personas que llevan más tiempo que yo en esto, que han avanzado más que yo en su amor propio y en su relación con estos diferentes aspectos de sí mismos. Pero para mí yo he encontrado que una parte esencial de mi transformación ha tenido que ver con aceptar que hay una parte de mí que siempre va a ser muy negativa y hay una parte de mí que va a aparecer en diferentes momentos de mi vida que me va a intentar jalar una vez más a los patrones del pasado, a esas inseguridades, a esas dudas, a esos miedos. Y nuestra humanidad es tan impredecible que podemos un día sentirnos muy felices, muy alineados, muy fuertes, muy claros de lo que estamos haciendo con nuestra vida, de hacia dónde estamos caminando, de quiénes somos. Y al día siguiente, por ninguna razón muy obvia, puede ser que ese día de repente estamos teniendo pensamientos obsesivos que nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Estás haciendo muy malas cosas, la verdad es de que no, yo creo que vas muy mal, yo creo que eres un fracaso, yo creo que está muy mal que cometas tantos errores, claramente estás haciendo algo mal para seguir donde estás, bla, 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 bla. Ayer yo tuve uno de esos días y es chistoso porque la semana pasada me sentía inmensamente clara, agradecida, alineada, fuerte. Y cuando uno se siente así, o cuando yo me siento así antes, en el pasado cuando me sentía así, empezaba a pensar de una forma inconsciente e ilusoria, me deshice de mi inseguridad, ya no voy a tener ese juicio interno, ya no voy a tener esa negatividad adentro de mí. Entonces, si esa oleada, ese momento de mi proceso terminaba y llegaba un momento de juicio, llegaba un momento de rechazo interno y de negatividad, me decepcionaba mucho porque yo pensaba que ya había trascendido, por así decirlo, ese juez interno. Sin embargo, en este momento de mi proceso lo vivo muy diferente, porque ya entendí que no importa cuánto crezcas, que el inconsciente siempre va a formar parte de quienes somos, que no importa cuánto te conoces, no importa cuánto te abrazas, no importa cuántos mantras, afirmaciones haces, libros lees, adentro de cada uno de nosotros hay un juez interno súper grosero que nos juzga y que nos lleva como a estos patrones de pensamiento obsesivos que nos hacen sentirnos mal con nosotros. Entonces decidí ponerle a esta transmisión el nombre Aprenda a vivir con el juez interno, porque pienso que en lugar de intentar deshacernos por completo de esta voz, porque yo por lo menos no he visto que es posible ni en mí ni en ninguna de las personas con las que he trabajado, yo propongo que en vez aprendamos a reaccionar de una forma diferente cuando esta voz aparece. Yo propongo que cuando llegue podamos entender, ok, yo ya he vivido esto varias veces. Está pasando esa cosa donde de repente mi mente empieza a tener pensamientos obsesivos negativos que me hacen sentirme mal, que me hacen sentirme inseguro. Entonces, está aquí, no hay un botón mágico que pueda aprender para apagarlo, pero ¿cómo voy a lidiar con esta situación para no permitir
que estos pensamientos obsesivos se conviertan en algo más grande, que se amplifiquen. Porque si yo un día despierto negativa o tú despiertas negativo o negativa y empiezas a tener esos pensamientos negativos y empiezas a creértelo y empiezas a sentarte en esa energía y te empiezas a embarrar de toda esa negatividad y empiezas a alimentar más esa voz y empiezas a entrar en esa espiral, estás generando una energía amplificada, densa, intensa, que está consumiendo todo tu ser y no es necesario. Si tú puedes construir por lo menos 1 milímetro de distancia entre tú y esos pensamientos obsesivos negativos, es decir, poder reconocer, es el juez interno, no soy yo, me está diciendo eso, pero solo porque tengo ese pensamiento no significa que es real. Si yo puedo tener esa conciencia de poder observarlo, en vez de estar consumido por él, en ese momento puedo permitir que esa energía que tiene que desenvolverse dentro de mí se desenvuelva sin que yo me crea toda la historia y me suba a la montaña rusa de yo soy una mierda y estoy haciendo todo mal en mi vida. ¿Cómo desarrollas esto? Es claramente algo que uno trabaja a través de construir intimidad contigo mismo. Por eso a mí me gusta mucho la meditación, me gusta mucho el journaling, porque simplemente estar contigo mismo y conocer tus patrones y poder conocer los patrones de ese juez interno te pueden ayudar a identificarlo cuando llega, porque generalmente nuestro juez interno va a tener ciertas historias que ha construido, ciertas historias que llevamos toda nuestra vida reafirmando, que en momentos de duda, en momentos que se activa esa supervivencia dentro de nosotros, va a venir a contar esa misma historia. Entonces tal vez esa misma historia, por ejemplo, para mí es: eres un fracaso, estás haciendo malas cosas, si estuvieras haciendo bien las cosas, tu vida estaría así, 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 pero mira cómo estás atorada aquí. Yo ya conozco esa historia, esa es la misma historia que mi juez interno me contaba cuando tenía 18 años. Es la misma historia que escuché ayer cuando tuve mi día negativo. Es la misma historia que escucho cada vez que cometo un error y la parte de mí que no se ama, que no se quiere, que se juzga, que es negativa, quiere salir y quiere agarrarse de eso y quiere agarrar el hecho de que cometí un error y reafirmar la misma historia. La cosa es que yo ahora conozco esa historia. Entonces, porque yo he creado intimidad conmigo misma y he tomado el tiempo para estar conmigo, o sea, ¿cuánto tiempo tomas para estar contigo y simplemente empezar a pensar cómo me siento, qué está pasando adentro de mí, observarme a través de la meditación, observarme a través de hacerme preguntas y escribir en mi diario? He podido crear intimidad con quién es Claudia, no solamente en lo bonito, no solamente en lo que le gustan, pero también en las partes negativas, en las partes que no me gustan, en las partes que me hacen sentir mal, en las partes que me generan duda. El hecho de que tú conoces la historia, cuando conoces la historia, te da un poder increíble. Porque si tú puedes identificar el patrón cuando llega el patrón, identificar la historia y los pensamientos obsesivos cuando llegan, en ese momento tú puedes tomar una decisión diferente. Yo no sé si haya realmente una herramienta que funcione siempre para apagar esa voz, es decir, llega esa negatividad y digas, voy a hacer tapping o voy a hacer una respiración o voy a hacer tal cosa para quitármelo. Yo no he encontrado una cosa que lo quite por completo. Lo que he encontrado es herramientas para crear espacio entre tú y esa historia y esos pensamientos y ese juez interno, espacio para respirar y pausar, y el espacio suficiente para poder decir, tengo opciones ahorita. Tengo la opción de quedarme aquí sentada, teniendo esos pensamientos obsesivos, sintiéndome mal, voy a entrar más profundo en esa víctima, voy a nadar más en esa oscuridad, voy a sentir eso y sí, creérmelo y amplificarlo y nutrirlo, o puedo decir, ahorita esa voz ese juez interno está teniendo ese proceso. Y ¿sabes qué? No es real lo que me está diciendo. Y no va a durar para siempre. Está aquí por un ratito, se va a ir y ya no va a estar. Entonces, ¿qué puedo hacer
para vivir este momento de la mejor forma? ¿Qué puedo hacer para procesar este momento del juez interno sin permitirme perderme en sus historias y sus emociones? A mí en lo personal me gusta caminar en la naturaleza, me gusta ponerme a pintar y sobre todo me gusta ponerme a escuchar podcasts o audiolibros que me pueden estar nutriendo de información distinta a lo que mi juez interno me está diciendo. Tú puedes, yo no sé si tú puedes apagarlo por completo, como te digo, pero sí puedes elegir poner tu atención en una cosa diferente. Si tu juez interno está ahí diciéndote que eres un fracaso, tú puedes darle tu energía, puedes nutrirlo más dándole toda tu atención, o puedes aceptar que está ahí y elegir mover tu atención a una cosa que te va a ayudar a, por lo menos, no nutrir más ese espiral que ya sabes a dónde te lleva. Esta es la razón por la que es tan importante conocerte. Esta es la razón por la que es tan importante conocer tus creencias limitantes y las historias limitantes que has construido acerca de quién eres y de qué eres capaz. Porque todos tenemos como una programación. No son historias nuevas, muchas veces son las mismas historias, como acabo de decir, que se van reafirmando una y otra vez. Pero si tú conoces esa historia y tú puedes entender cómo funciona tu interior, es decir, entender que todos simplemente tenemos programaciones que hemos absorbido de nuestros padres, de nuestras familias, del colectivo, y también nosotros hemos construido ciertas historias para hacer sentido de las cosas que nos pasaron. Para muchos, por ejemplo, cuando eran niños, y en mi caso, por ejemplo, que tuve muchas experiencias muy traumáticas desde que yo era muy pequeña, como niña, nadie está ahí para explicarte por qué están pasando esas cosas, y porque somos racionales y tenemos una mente, necesitamos encontrar la forma de hacer sentido de nuestra realidad. Y muchas personas como yo cuando era niña deciden hacer sentido de la situación en la que están viviendo contándose una historia acerca de sí mismos. Yo la historia que me contaba para hacer sentido era, pues claramente hay algo malo adentro de mí, claramente yo no estoy haciendo algo bien como para que esto me esté pasando. Claramente esto es mi culpa. Muchos niños hacen eso porque no saben cómo proyectar culpa o responsabilidad a otro, asumen y tragan mucha de esa responsabilidad. Entonces, ese trabajo interno de conocerte, de conocerme, me ha permitido entender que yo construí desde muy chiquita la idea de que cosas malas me pasan porque yo soy un fracaso y yo soy la responsable y yo soy la culpable de todas estas cosas, y por lo tanto esa historia la agarré, la construí, la solidifiqué dentro de mí y la reafirmé en muchísimas situaciones que he tenido a lo largo de mi vida. Me he podido deshacer por completo de esa historia, no, pero creo que es real, no. Tengo una relación con esa parte de mi sombra en la que he aceptado que eso es parte de quien soy, y tengo una relación con esa parte de mi sombra en la que yo ya no pienso que me voy a deshacer de eso, sino sé que van a haber momentos en mi vida, situaciones en mi vida, frases en mi vida, cosas en mi vida que me van a llevar a volver a sentirme como esa niña. Y cuando tú ya esperas que va a suceder, cuando llega no te decepcionas tanto, cuando llega no te vas más para abajo de lo que es necesario. Si tú entiendes que esa oscuridad y esas historias limitantes forman parte de tu vida, se abre una nueva posibilidad. Y la nueva posibilidad es, esto es parte de mi humanidad, ahora, ¿cómo puedo vivir con esta parte de la forma más sana para que esta parte de mí no me detenga de crear las cosas en mi vida que quiero crear y de ser la persona que quiero ser? Porque el problema es que cuando nosotros nos permitimos ir y nos permitimos envolvernos con estos pensamientos obsesivos y nos creemos sus historias, dejamos de tomar pasos hacia nuestros sueños, dejamos de actuar de una forma sana en nuestras relaciones, dejamos de hacer las cosas
que sabemos que necesitamos hacer para ser las personas que deseamos ser. Ese es el problema. Pero entonces si podemos construir una relación con esas cosas para que no nos consuman y no nos controlen, podemos aprender a vivir con todas nuestras heridas, traumas y historias limitantes y a la vez ser seres alineados, empoderados, claros y caminando hacia adelante. Entonces supongo que la reflexión de hoy o la transmisión de hoy tiene que ver con, uno, entender que el juez interno y la parte de ti que te rechaza y que te juzga siempre va a formar parte de tu persona. Y dos, que es posible caminar hacia adelante sin deshacerte por completo de tus inseguridades y tus heridas, sino aprendiendo qué hacer en esos momentos, porque no es que el juez interno esté todo el tiempo 24 horas al día, son momentos en los que está. Y más bien la pregunta no es cómo me puedo deshacer por completo de esto, sino qué voy a hacer cuando llega esos pensamientos, cuando llega esa energía. Y invitarte a entender que la vida es, y la experiencia humana y el proceso interior vienen oleadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y esta transmisión tiene que ver con entender que esas bajadas siempre van a llegar, pero que puedes ayudar a que no te dañen tanto y puedes ayudar a que no te pesen tanto y puedes ayudar a que pasen más rápido si practicas aceptación, compasión, pausa y aprendes a tener herramientas en tu vida con las que te puedes apoyar cuando llegan esos momentos que ese juez llega y te empieza a decir todas esas cosas que no quieres escuchar y que no necesitas escuchar, porque realmente es solamente la negatividad en el colectivo. Entonces, bueno, les voy a dejar con esa transmisión, les voy a dejar con esta información y esta reflexión. Es algo que yo también estoy trabajando en mi persona, porque claramente tengo días que sale ese juez y tengo que practicar mucha compasión y tengo que recordar estas mismas cosas y tengo que apoyarme en mis herramientas y saber qué va a pasar y que va a llegar un momento nuevo, y hoy ya me siento diferente. Confío que si estuviste escuchando esto, o si estás escuchando esto en YouTube, o si estás escuchando esto en Spotify, que necesitabas este mensaje hoy. Y como siempre te quiero pedir, por favor, que me pongas un comentario, cuéntame qué es con lo que te quedas reflexionando de esta transmisión. Me encanta escuchar de ustedes y recibir esa retroalimentación me da mucha más energía para seguir compartiendo estos mensajes. Y por supuesto, cuando sé que algo les funcionó, sé que si continúo compartiendo ese tipo de información que les va a servir mucho. Si eres una persona que lleva tiempo escuchándome, como siempre, me gustaría tomar un momento para agradecer tu presencia en mi vida. Si eres una persona nueva, darte una bienvenida a mi mundo en redes sociales y pedirte por favor que recuerdas suscribirte en donde sea que estés escuchando ahorita esta transmisión para que este podcast pueda llegar a muchas más personas. Los quiero, los honro, les agradezco y nos vemos mañana para la siguiente transmisión.